un concepto que ya hemos venido revisando y que de alguna otra manera lo tenemos siempre en el tintero cada vez cuando hablamos sobre la gestión de riesgo, y es algo que ya en dos ocasiones lo ha mencionado. En una primera oportunidad lo mencionó Manuel Irigoyen, sobre cómo articular estas buenas prácticas de la gestión tecnológica, vincularla con la gestión de riesgos. Y un capítulo dentro de ese concepto es la arquitectura empresarial, para, para formar esa resiliencia operacional que se necesita tener para alinear la gestión tecnológica a los riesgos, ¿no? Para hacer ese match que necesitamos hacer, y que uno de esos modos, uno de esos marcos de referencia que nos va a servir para este propósito es el marco de de COVID 2019. Los que han tenido oportunidad de revisar el estándar de COVID 2019 saben que la buena práctica nos dice que tenemos que alinear los objetivos, las metas tecnológicas a los objetivos del negocio. Entonces yo tengo que identificar claramente cuáles son las metas tecnológicas que me van a servir para dar soporte al negocio. Por lo tanto, hay un marco de referencia que es TOGAF, que habla sobre la arquitectura empresarial y habla específicamente de este concepto de cómo articular la visión del negocio con la visión tecnológica y el rol que tiene riesgos para hacer la bisagra en estos dos conceptos. Entonces, este punto es muy importante porque hoy más que nunca la tecnología ya forma parte de los procesos de negocio. O sea, hoy no podemos hablar de riesgos sin hablar de tecnología. Más aún, las personas que trabajan en riesgos tienen que saber algo de tecnología. No digo que sea un ingeniero que sepa programar o sepa construir un servidor, no, no. Tiene que entender los procesos de tecnología para comprender cómo la tecnología le pega al negocio. Por lo tanto, en este entorno volátil, desarrollamos productos digitales en 2 o 3 semanas, ponemos a producción, hacemos cambios en la tecnología que le afectan directamente, le dan a la vena del negocio. Tenemos que entender que este concepto de la arquitectura empresarial, que es, hay arquitectos tecnológicos, van a encontrar ustedes mucha información sobre arquitectura empresarial y esta especialización, porque es una especialización, arquitectos empresariales son gente de sistemas, que es, que es la bisagra entre sistemas y el negocio. Es cómo articular los procesos, la tecnología, los datos, las personas, los servicios que provee tecnología con la visión del negocio. Y es allí donde entra la información, la necesidad de empezar a identificar riesgos que le pegan a la tecnología, pero que el efecto lo tiene el negocio. Por lo tanto, ¿qué es la arquitectura empresarial? Este es un concepto que, si ustedes buscan en Internet, arquitectura empresarial, van a encontrar inclusive herramientas, software, que proveen este concepto y que articulan todos los procesos tecnológicos. Y más aún, lo vinculan con el negocio, obviamente, pero más aún, tienen un capítulo de riesgos en la cual este arquitecto empresarial, esta persona de sistemas que se encarga de alinear los objetivos del negocio con la arquitectura, ¿no? En la que la tecnología tiene que tener la capacidad para soportar. Entonces, este concepto de arquitectura empresarial es un conjunto de principios, métodos, modelos de gestión para poder articular los procesos de negocio con los sistemas de información y la infraestructura tecnológica. En pocas palabras, lo que busca es tener una visión de extremo a extremo, entender la organización como un proceso en la cual la tecnología es transversal a toda la empresa. Y ahí es donde empieza la necesidad por qué hacer una identificación de riesgos, pero cómo la tecnología le genera un riesgo al negocio. No estamos hablando de identificar riesgos operacionales, estamos hablando de cómo identificar riesgos que desde la tecnología le pegan al negocio. Es decir, vamos a implementar una solución tecnológica y para implementar una solución tecnológica yo compro equipos o uso servidores, digamos, de gama baja, ¿no? de media gama, cuando el negocio me demanda mucho punche, mucha fuerza de procesamiento. Entonces, si yo tomo esa visión de agarrar, de tomar, de comprar servidores, digamos, de gama baja, que no son lo suficientemente poderosos para lo que el negocio necesita, el negocio se me va a caer. Entonces, ahí está
esa debilidad del proceso tecnológico que me está generando un impacto al negocio. Y es por eso que tenemos que entender que el riesgo de la tecnología es un riesgo del negocio. Y quisiéramos definir TOGAF, este marco de referencia, de repente los que ya están más o menos alineados o que conocen algo de tecnología o han leído algo de tecnología. TOGAF es un estándar internacional, es un framework que permite articular la visión de la tecnología con el negocio. Entonces, la arquitectura empresarial es una disciplina que busca de forma proactiva y holística, ¿no?, ver transversalmente toda la empresa, qué situaciones, mediante estos procesos de identificación y análisis, cómo le pegamos a los resultados del negocio. Entonces, ahí tiene mucho sentido el análisis del riesgo operacional. Yo diría gestión de riesgo empresarial, porque en final no estamos hablando solamente de procesos operativos, personas, factores procedimentales, no, estamos hablando de cómo los procesos tecnológicos le pegan al negocio. Por lo tanto, lo que se busca es diseñar una serie de pautas, criterios, para que cuando busquemos hacer este tipo de análisis, lo primero que tengamos que hacer es comprender la tecnología. Recuerden que la tecnología subyace a riesgo operacional, subyace a la continuidad del negocio y subyace a la seguridad de información. Si la tecnología está mal diseñada, mal implementada, le va a pegar directamente a los procesos de negocio. Si la tecnología que da soporte a la continuidad del negocio es obsoleta, es deficiente, nos va a pegar a los objetivos de la continuidad. Y lo mismo, si la infraestructura tecnológica no es acorde con las metas de seguridad y ciberseguridad, definitivamente le va a pegar también a estos dos componentes. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener una visión de arquitectura empresarial bajo un enfoque de riesgos? Primero, reduce costos. Esas mermas operativas por el reprocesamiento, por errores, por rollbacks, por retornos de lanzamientos o pases a producción errados, le va a reducir costos, pérdidas operativas, ineficiencia de proceso, tiempos de entrega e inversión tecnológica obsoleta nos va a hacer ahorrar. Va a ir directamente, como decíamos, a la yugular, a la vena, para ser más eficientes y tener procesos que no nos generen sobrecostos. Segundo, está alineado específicamente con la estrategia del negocio. Es decir, la arquitectura empresarial es un pegamento, por decirlo así, entre la estrategia del negocio y tecnología. Y por detrás de la arquitectura empresarial está el concepto de riesgos. Porque, como ya decía, si la arquitectura tecnológica está mal diseñada, le vamos a pegar los objetivos de negocio, nos va a generar reprocesos, nos va a generar multas, sanciones, pérdidas operativas, daño de imagen, nos va a generar una serie de impactos que le va a pegar directamente al negocio. Tercer objetivo, tercer beneficio del proceso, eliminar silos de la tecnología y negocio, evitar los clústeres. Esas islas que existen normalmente entre los procesos de negocio y tecnología se eliminan. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos trabajar de la mano, tecnología y el negocio y riesgos, viendo esos dos mundos para que tanto riesgos de la tecnología no le peguen al negocio, como que también decisiones erradas de nivel del negocio no generan un impacto en la tecnología. De repente ustedes van a haber visto un rol que se llama un analista funcional de sistemas. Un analista funcional de sistemas es un híbrido entre negocio y sistemas. Traduce lo que el negocio quiere a sistemas y traduce lo que el sistema quiere de cara al negocio. Ese analista funcional es el híbrido que lo que busca hacer es eliminar esas que tanto negocios como tecnología existan independientes. Es decir, va a tratar de fusionarlos para ver cómo se saca lo mejor de ambos mundos para un buen entregable, para una buena aplicación, un buen desarrollo, un buen servicio tecnológico. Otro beneficio que suele identificarse es que desarrolla oportunidades de innovación tecnológica. Recuerden que el riesgo no solamente es amenaza, riesgo también es una oportunidad. Y ahí consiste, y ahí se rescata la importancia de ver oportunidades que pueden generar valor a la empresa. Recuerden, la ISO 31000 define que el riesgo, sus objetivos es preservar y crear valor. Entonces, si nosotros identificamos una oportunidad que puede generarle valor a la empresa,
Eso se convierte en una estrategia para aprovechar, incrementar o aumentar la exposición, porque eso puede generar beneficios para la organización. Las oportunidades tecnológicas se pueden identificar como parte de un proceso de entendimiento de qué puede ser valor para la empresa y que se convierte en un riesgo positivo que inclusive, bueno, desde el punto de vista de riesgo personal, muy pocas empresas he visto que identifican riesgos positivos. Normalmente cumplen lo regulatorio, cumplo lo que me dice el regulador, identifico amenazas. Pero empresas que están con una visión más ISO, que tienen un entendimiento no solamente para cumplir, sino para aprovechar oportunidades y gestionar esas oportunidades para generarle valor a la empresa, buscan no solamente las amenazas, sino también las oportunidades, y oportunidades que también pueden generar en la innovación tecnológica valor agregado. Otro de los beneficios que logra tener esta fusión entre la arquitectura empresarial y el concepto de riesgos es que puede haber la reusabilidad de recursos tecnológicos. Es decir, podemos tener una infraestructura tecnológica obsoleta, perdón, ociosa, ¿no? Podemos tener más equipos de cómputo de lo necesario. Uno puede decir, bueno, tengo servidores en exceso. Claro, pero eso yo lo puedo reusar y generar proyectos de mejora. Por ejemplo, conozco el caso de un banco que su centro de cómputo le da suficiente capacidad para procesar él y dar servicio a terceros. Entonces, ¿qué hizo el gerente de sistemas? Vio la oportunidad de empezar a dar servicio a otras empresas. Entonces, su data center da servicio al propio banco, pero también da servicios a terceros, para que tengan hosting o housing y que pueda tener el propio data center del banco de servicios a terceros. La reusabilidad es parte de una estrategia para aprovechar oportunidades. Lo que puede parecer que tenemos una capacidad instalada ociosa, se puede convertir en una oportunidad, en un riesgo positivo para generar valor para la organización. Y finalmente, mitigar riesgos tecnológicos que le pegan al negocio. El riesgo tecnológico no solamente está vinculado con las vulnerabilidades tecnológicas que impactan los procesos tecnológicos. Mitigar riesgos tecnológicos involucra también evaluar el impacto que estos riesgos pueden generarle al negocio. En pocas palabras, causa del riesgo tecnología, impacto negocio. Entonces, si yo identifico cuáles son esos riesgos tecnológicos que le pegan al negocio y gestiono estas amenazas potenciales, estas vulnerabilidades para generar valor a la empresa, lograré mitigar los riesgos. Pero esta es una visión que hay que empezar a tener para no solamente leer los riesgos tecnológicos como un aspecto que es ajeno a mi rol de riesgo operacional. Recuerde, el riesgo operacional conversa con la tecnología. Inherentemente debe conversar con tecnología. Tenemos que entender algo de tecnología como para poder también conocer cómo son esos procesos tecnológicos y cómo esos procesos tecnológicos le impactan al negocio. Un modelo de arquitectura empresarial debe estar alineado con los objetivos del negocio. Eso es lo primero. Tenemos que alinear estrategias, procesos, aplicaciones, información e infraestructura tecnológica para que podamos tener ese alineamiento que se requiere para gestionar los procesos tecnológicos y a su vez para poder identificar brechas que eventualmente pueden generar un impacto al negocio. Recuerden que en riesgo tecnológico, los riesgos tecnológicos no necesariamente me generan gasto, pérdida operativa, directamente no. De repente, indirectamente, si es que el sistema, la base de datos no me generó la información a tiempo y eventualmente por eso me multaron porque no entregué un reporte regulatorio. Posiblemente, indirectamente. Pero directamente, las incidencias tecnológicas no necesariamente desencadenan una pérdida operativa. Por lo tanto, valorar los riesgos tecnológicos, para valorar los riesgos tecnológicos tenemos que tomar en cuenta la afectación al negocio, el impacto al negocio. Y es por eso que necesitamos conocer de las tecnologías, no a nivel técnico, no a nivel de configuración, no a nivel del código, porque eso no es la razón de ser de esta charla, sino es entender cómo estos criterios, cómo su obsolescencia, cómo se está diseñando, pueden generar un impacto al negocio. Y para ello, obviamente, las buenas prácticas TOGAF, que es un estándar muy interesante que no es un tema tecnológico, es un tema más de gestión, permite diseñar
cómo la empresa tiene que alinear esa visión estratégica tecnológica, pero cómo alinearla con el negocio, que sea una buena, este es un repositorio de buenas prácticas. Estas buenas prácticas finalmente buscan apoyar al negocio, ¿no? Darle el soporte al negocio que necesita. Entonces, ustedes, acá en la parte inferior pueden ver la página de TOGAF, ustedes pueden entrar, descargarse ese documento y ver cómo esas buenas prácticas de la arquitectura empresarial puede servir no solamente para generarle valor a la identificación de los riesgos tecnológicos, sino también para encontrar ese nexo que tiene que existir con riesgo operacional y, en este caso, los procesos tecnológicos que le pegan a los procesos, a los objetivos del negocio. Y acá esta lámina quiero explicarla. Es un tema que normalmente siempre yo busco representar gráficamente. Es cómo la arquitectura del negocio, donde está riesgo operacional, donde ve productos, servicios, procesos, recursos humanos, proveedores, ¿no? Toda la parte del riesgo operacional que normalmente nosotros vemos, se descansa y apoya en lo que es la arquitectura tecnológica, aplicaciones, infraestructura de datos, servicios, tecnologías y demás. Entonces, no podemos divorciarnos de entender la tecnología, sus amenazas, sus vulnerabilidades, cómo estas vulnerabilidades pueden generarle un impacto al negocio. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer ese descubrimiento, al entender la causa raíz del riesgo tecnológico que tiene un factor tecnológico, debe llevarnos a, no les digo a conocer el componente tecnológico, si es un componente A, B o C, no, sino es entender cómo la arquitectura tecnológica, los procesos tecnológicos son causa, son fuente de un riesgo operacional. Y es por eso que cuando nosotros diagnosticamos el riesgo operacional que tiene un factor tecnológico, nosotros tenemos que, de ser posible, de repente apoyándonos con el personal de sistemas, determinar cuál es el factor tecnológico, cuál es la fuente del riesgo tecnológico que me está generando un impacto operativo, que me está generando un impacto al proceso de negocio. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que necesitamos no solamente saber de procesos de negocio, sino también tenemos que saber de procesos tecnológicos y cómo estos procesos tecnológicos nos pegan a los procesos de negocio. Hay algunos enfoques, por ejemplo, muchas empresas tienden a tener un inventario de activos tecnológicos y desde el activo tecnológico se analiza a qué procesos de negocio pega, ¿no? A cómo le afecta, por ejemplo, que un servidor esté funcionando mal. A ver, ¿qué corre en ese servidor? ¿Qué procesos de negocio corre? Ah, bueno, corre cuentas de ahorro, cuentas a plazo y depósitos certificados. Listo. Entonces, si falla ese servidor, le vamos a pegar esos 3 productos. Hay que entender eso, porque ahí está la razón de ser un analista de riesgo operacional. No solamente conocer de procesos, sino también ver qué subyace a esa falla tecnológica, que eventualmente la razón o los motivos nos la va a dar el componente tecnológico, pero que eventualmente también tenemos que entender para conocer cómo le afecta a la tecnología. Y acá está justo el proceso de la integración de riesgos con la arquitectura empresarial. Hay que identificar cuáles son esos riesgos del negocio y la tecnología que están casados. Por ejemplo, después de la pandemia, o inclusive antes de la pandemia, cuando empezó este sistema de transformación digital, y la pandemia detonó en transformación digital, habían muchas vulnerabilidades tecnológicas que afectaban el lanzamiento de canales digitales. Ahora no podemos divorciar el concepto de desarrollar un producto digital sin entender, sin conocer los procesos tecnológicos, sin conocer cómo esas vulnerabilidades tecnológicas pueden impactar el lanzamiento de un producto digital. Entonces tenemos que entender esa interacción que existe entre los riesgos del negocio y la tecnología. Hay que entender los riesgos de las bases de datos, cómo se está integrando en la base de datos. Hay que conocer cómo se integra el componente humano, tecnológico, dentro de la gestión del riesgo también operacional. ¿Por qué? Porque el componente humano, la persona que ejecuta un proceso tecnológico, el operador del centro de cómputo, el programador que de repente no tiene las competencias, no tiene la experiencia, él puede ser una fuente de riesgo operacional que le va a pegar al proceso tecnológico. Hay que hacer ese análisis de las interdependencias de procesos
para conocer cómo esto le va a pegar al negocio. Y hay que diseñar las estrategias de mitigación, tomando en cuenta algo que hablábamos desde un inicio, el apetito al riesgo. ¿Cuánto riesgo está dispuesto a asumir el negocio por componente tecnológico? El otro día en una charla me decían, ¿quién me define el apetito al riesgo tecnológico? Y yo le dije, el negocio me define el apetito al riesgo tecnológico. ¿Por qué? Porque el negocio sabe qué objetivos comerciales tiene, pero también sabe que si la tecnología está fuera de servicio una hora, eso le va a impactar su objetivo diario y eso le va a afectar su objetivo mensual y eso eventualmente le puede llegar a su objetivo anual. Entonces, quien tiene apetito al riesgo tecnológico es el negocio. El negocio nos va a decir cuánto riesgo tecnológico está dispuesto a asumir el negocio para que la tecnología se alinee, para poder proveer soporte, no, para poder proveer un nivel razonable de soporte tecnológico acorde a las necesidades del negocio. Si el negocio está dispuesto a cero tolerancia, o sea, no está dispuesto a tolerar riesgo tecnológico, pues tecnología hará lo que pueda con los recursos que tienen. Y si no, pues van a tener que inyectarle dinero a la tecnología para dar soporte a las expectativas que tiene el negocio. Y como parte del proceso, las estrategias de mitigación de riesgos tecnológicos que le pegan al negocio, tendremos que verlo como parte de un ciclo de revisión y mejora continua. Hay que adaptarnos a los cambios, hay que adaptarnos a las nuevas tecnologías, hay que empezar a ver cómo generamos valor con los recursos existentes y cómo a su vez mitigamos riesgos desde la tecnología para que el impacto al negocio sea lo menos posible. Y es por eso que muchas veces en tiempo personal, si bien nos enfocamos en, como decía Rafael, en mirar el pasado, nosotros tenemos que ver hacia el futuro, hacer un forward looking, mirar hacia adelante para ver cómo estas potenciales amenazas pueden afectar los objetivos del negocio y por ende generarnos impactos, indisponibilidad, caída de servicios, afectaciones que pueden llegar a ser inclusive hasta pérdidas operativas con un origen tecnológico. Y esto obviamente nos lleva a desarrollar un plan de trabajo para integrar la gestión de riesgos con los procesos de la arquitectura empresarial, con los procesos tecnológicos. Hay que empezar a entender esos puntos de riesgos a nivel operativo, funcional, tecnológico, que son esos puntos únicos de falla. Esos puntos únicos de falla son esas causas que si falla ese componente tecnológico, el proceso de negocio se va a hacer o se va a afectar de forma significativa. Por ejemplo, canal digital, proceso de reconocimiento facial, ¿no? Pensemos en un proceso de reconocimiento facial, canal llave de entrada a un aplicativo. Y acá viene justo el punto único de falla. ¿Qué pasa si es que yo configuro este proceso de reconocimiento facial? El estándar es por lo menos ir con 80, 90 puntos de efectividad hacer un reconocimiento facial. Imagínense que yo le bajo el umbral de reconocimiento facial y yo lo bajo a 40, 50. Si yo le bajo el estándar de ese control, tranquilamente se pueden haber temas de suplantación. ¿Por qué? Porque al disminuirle la efectividad de reconocimiento de puntos faciales, lo que yo estoy permitiendo es que alguien con un rostro similar, el sistema lo reconozca. Entonces, ese es el punto crítico de falla. Si ese punto, el de control, reconocimiento facial, fallase, ténganlo por seguro que los demás se van a decir, en caso de suplantación, robo, pérdida, y al final, pérdida operativa para la empresa. Entonces tenemos que entender cómo se integra esto con los procesos de negocio, cómo se está definiendo la arquitectura del negocio, la arquitectura tecnológica, los soportes tecnológicos y sus impactos al negocio. Y para eso tenemos que ver cómo conversa la tecnología con los procesos del negocio, sus vulnerabilidades, sus fallos de infraestructura, sus temas que son realmente tecnológicos, pero que tenemos también que entender para conocer cómo esto le pega al riesgo operacional. Gestionar los riesgos de datos. Hay que gestionar la privacidad, la integridad, la disponibilidad, la continuidad de la información. Para eso hay una ISO que es muy interesante, que es la 27031, si mi memoria no me falla, que es continuidad de negocio de la seguridad de la información. Revísenlo, léanlo. La 27031 me dice cómo yo,
Desde la seguridad, tengo que garantizar continuidad del negocio. ¿Cómo debo garantizar estos conceptos C y D, confidencialidad, integridad, disponibilidad y ahora también privacidad, para que en un escenario, en un evento de continuidad de negocio, estos componentes de la información no se vean comprometidos y afectemos los objetivos del negocio? Por lo tanto, hay que proteger, hay que gestionar los servicios de información, porque esto es un insumo para el negocio. Un proceso de negocio sin datos simplemente está fuera de servicio. Y eso hay un impacto al negocio, hay un valor de impacto al negocio. Que gestionar el humano, el componente humano es muy importante también en los procesos tecnológicos, porque un error humano, un operador de centro de cómputo que no sepa hacer un reverso en un batch nocturno, tranquilamente te tumba las operaciones del día siguiente. Tranquilamente ese día puedes estar abriendo operaciones a las 9 de la mañana sin sistemas. ¿Por qué? Porque el operador de centro de cómputo simplemente no tenía un procedimiento para hacer una reversa en un batch nocturno y al final te tumbó la base de datos. Hay que ver las interdependencias con otros procesos, no solamente internos, sino también con proveedores. Cada vez hay una mayor dependencia de proveedores y cada vez más los proveedores son fuentes de riesgo tecnológico que me puede llegar inclusive a convertirse hasta un escenario de crisis. Hasta ese punto hemos llegado a la dependencia de proveedores. Y eso también es una fuente de riesgo que tenemos que tenerla mapeada para poder conocer que proveedores eventualmente, si fallasen, podrían ponernos en jaque ante un evento que puede iniciar como una contingencia, pero al final puede desencadenar en un evento de continuidad. Y como parte del proceso, desarrollar estrategias para mitigar los riesgos, tener en cuenta cuánto es un nivel de apetito al riesgo tecnológico que queremos tener para poder solventar soluciones y cuánto el negocio está dispuesto a aceptar riesgo tecnológico para que no le impacte su negocio. Todo este es un proceso de mejora continua, de revisión y actualización, porque la tecnología cambia continuamente, la tecnología se va enriqueciendo, ya están metiéndole procesos de IA, inteligencia artificial, sobre riesgos, sobre procesos de negocio. El próximo año vamos a hablar, y espero convencer a un colega de España que nos dé una charla sobre gestión de riesgo operacional e inteligencia artificial. O sea, vean lo que próximamente se va a venir. Vamos a ver procesos de inteligencia artificial, cómo nos van a servir para identificar riesgos, analizar vulnerabilidades, visto desde la inteligencia artificial. Entonces, ya se está viniendo esos temas y esos temas son los próximos que vamos a ver. ¿Cómo estamos integrando el riesgo, cómo estamos integrando inteligencia artificial a los procesos de riesgo operacional? Porque se va a venir. Y véanlo que en no más de 2, 3 años vamos a estar hablando de inteligencia artificial aquí en riesgo operacional, viendo temas de vulnerabilidades a nivel de procesos. Hay algo que en algún momento comenté y eso fue una capacitación que tuve hace un par de años, justo en plena pandemia, y lo comenté en algún momento, era minería de procesos. El concepto de minería de procesos es un concepto que se usa sobre todo en el punto de vista de la ingeniería de procesos para identificar cuellos de botella en los procesos, pero utilizando herramientas que permiten monitorear en qué etapa del proceso hay un cuello de botella y las implicancias que tiene de cada proceso de negocio. Entonces, ya estamos hablando de Internet de las cosas para los procesos, estamos hablando de inteligencia artificial de procesos, cómo estos también son fuentes de riesgo operacional y cómo también integramos inteligencia artificial para la gestión del riesgo operacional. Y al final, ya para estar acabando esta sesión y dar pase a César Pérez, que me imagino que debe estar conectado, nos va a dar una charla muy interesante sobre la banca digital, el primer banco digital de México. Van a hablar ustedes directamente con el Head Risk y nos va a dar su posición, cómo él está viendo el riesgo operacional necesariamente integrado con tecnología para hablar de riesgos de productos digitales. Entonces, y esto justo es la antesala de esa presentación, porque cuando mapeemos los riesgos de la tecnología, tenemos que comprender cómo estos riesgos operacionales son impactados por el componente tecnológico. Ya lo hacemos, ya estamos haciendo ese diagnóstico. Tenemos riesgos operacionales que la causa es tecnología, pero lo que ahí viene nuestro problema es que no estamos describiendo correctamente la causa tecnológica. Y es ahí donde estamos cayendo en un error. No estamos comprendiendo la tecnología, lo cual no nos permite diagnosticar adecuadamente las potenciales causas que me pueden generar una situación de riesgo y que le impacta al negocio.
Entonces, acá les pongo un ejemplo de un riesgo visto desde el punto de vista de la arquitectura empresarial. Un riesgo tecnológico es la posibilidad de sufrir un ataque cibernético producto de deficiencias en los procesos tecnológicos y que eventualmente puede generar un robo de datos, interrupción de operaciones, daños, inclusive multas y sanciones por parte del regulador cuando nuestra estrategia de ciberseguridad no funciona o porque simplemente nuestro DRP no ha contemplado un playbook, como ayer comentaba Julián desde México, y no desarrollamos una estrategia y no hemos visto desarrollar una estrategia para hacer frente a diversos escenarios de riesgo. Entonces, ¿cuáles son las afectaciones potenciales? Pérdida de datos, pérdida de privacidad de información clave de negocio, interrupción de sistemas, interrupción de procesos, que afectan tanto a la productividad del negocio como a la continuidad. Daño a la reputación, temas legales, regulatorios, incumplimiento de contratos, multas, sanciones. Estamos hablando de que ya riesgo personal no puede mantenerse ajeno al tecnológico. Tenemos que aprender de tecnologías, tenemos que conocer procesos tecnológicos, y buena parte de esto lo decía ayer Manuel Irigoyen, el día lunes. Empezar a entender la gestión del gobierno y la gestión de los procesos tecnológicos a través del enfoque COVID 2019 puede ayudarles, como a mí me ayudó, porque yo fui alumno de Manuel Irigoyen, para entender COVID 2019 y para comprender cómo esos procesos tecnológicos van a impactar al negocio y por ende generarnos un riesgo operacional. Entonces, para ello tenemos que tener procesos adecuados de identificación, de evaluación, de valoración del riesgo tecnológico. No caigamos en el error de valorar el riesgo tecnológico solamente pensando en la pérdida operativa, porque vamos a caer en un error de determinar que solamente si el riesgo tecnológico me genera una pérdida, es riesgo. Estamos totalmente equivocados. El riesgo tecnológico me genera un impacto al negocio, una afectación al negocio, indisponibilidades, falta de servicios, caída de servicios. Eso no me genera gasto necesariamente, pero sí me genera afectación al negocio. Y ahí tenemos que empezar a valorar. Y tener adecuadamente mapeados estos componentes, ¿no? Componentes de procesos, tecnologías, datos, personas, proveedores inclusive que son fuentes de riesgo, y desarrollar estrategias de mitigación y control. Entonces, no podemos estar ajenos que el riesgo personal vea de lado a seguridad o a continuidad, sino integrarlos bajo una lectura holística, bajo una lectura transversal de extremo a extremo, para que podamos entender la posición de riesgos como un solo bloque, que habrán diferencias entre el enfoque seguridad y el enfoque continuidad, definitivamente, que habrán cambios metodológicos, desde luego que sí, pero como concepto de riesgo, el riesgo de la tecnología es el riesgo del negocio, es la afectación que la indisponibilidad tecnológica puede generar producto de estas vulnerabilidades en estos componentes de la arquitectura tecnológica que al final termina generando un riesgo al negocio. Y acá hay una serie de estrategias tratado de mencionar rápidamente para poder atender los diversos componentes, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, identificar los componentes claves, la arquitectura, la infraestructura, los activos tecnológicos, que son fuente del riesgo tecnológico. Hay que buscar estrategias de redundancia, hay que tener un plan, un DRP. Estamos hablando de tecnología y de riesgo operacional, pero tenemos que hablar necesariamente de continuidad, de seguridad, de ciberseguridad, porque hay deficiencias operativas que le pueden pegar a nuestra continuidad, a nuestra seguridad o nuestra propia estrategia de ciberseguridad. Ayer lo mencionaba Julián, la necesidad de entender el negocio de forma transversal nos va a servir para poder entender cómo le pegan estas vulnerabilidades al negocio, y que algunas de esas pues serán componentes propiamente tecnológicos, pero habrán también vulnerabilidades que nacen en los procesos, en el componente humano, que también me activan una situación de riesgo. Y ya para terminar, hay que tener una gestión proactiva de riesgo, en la cual implementar no solamente controles preventivos, sino también controles que nos ayuden como medidas de contingencia ante diversos escenarios, ¿no? Tener un set de estrategias de contingencia operativa, tecnológica, para poder afrontar diversos escenarios de riesgo. Vamos a ver que manejo de crisis
no es solamente continuidad de negocio, no es solamente continuidad tecnológica. Crisis involucra una serie de aspectos, como bien lo decía Rafael, y que tenemos que evaluar esos impactos potenciales para tomar medidas preventivas. Es mejor pedir perdón que pedir disculpas. Entonces, en este caso, hay que establecer, hay que trabajar con los comités de riesgos, hay que trabajar con el comité de crisis para que también comprendan y sensibilizar a esta alta dirección también para que vean cómo estos componentes no están aislados, sino que conversan y que obviamente la potencial afectación al negocio es inminente. Y hay que alinear la estrategia y hay que priorizar los riesgos que por naturaleza ese impacto le pegan a los objetivos y la estrategia del negocio. Entonces, tenemos que ver esto como un proceso más allá del riesgo operacional, más allá de los límites del riesgo operacional, porque muchas veces pensamos y diferenciamos, no, eso es continuidad, eso es seguridad, o eso es riesgo tecnológico, como dicen que escucho, eso es riesgo tecnológico. Yo no veo riesgo tecnológico. Bueno, si es riesgo personal, ¿cómo no ves riesgos tecnológicos? Y eso es inherente a los procesos con los que se analizan. Entonces tenemos que tener una lectura más de bosque y una lectura de árbol, que tener solamente veo el proceso y no veo todo lo que está alrededor. Y algunas métricas, algunos indicadores que me vinieron a la mente para empezar a evaluar, ¿no? Métricas que sirvan para evaluar el rendimiento, la efectividad de los controles, métricas para evaluar cómo se están cumpliendo la efectividad de las acciones de mitigación, ¿no? Métricas que nos permiten medir cómo estamos gestionando los riesgos del negocio. Y tener por ahí unos KPIs que nos puedan servir para evaluar en el tiempo cómo estamos mejorando nuestra capacidad de respuesta ante incidentes. Porque nuevamente, como bien decía en las primeras sesiones Julio Ugarte, nosotros estamos acostumbrados a medir riesgo desde el punto de vista de probabilidad de impacto, pero no estamos midiendo el componente temporal. La temporalidad es muy importante en riesgo tecnológico. ¿Por qué? No es igual una interrupción de un minuto, un día a las 10 de la mañana, que una interrupción de una hora, un día a las 10 de la mañana. No es igual una caída de una hora, un miércoles a las 10 de la mañana, que una caída de una hora a las 3 de la mañana. El componente temporal le potencia el impacto. Entonces tenemos que ver también esa temporalidad para ver cómo le ajustamos la velocidad de transmisión del riesgo a los procesos. Algo que es inminente requiere una respuesta prioritaria. Algo que es, como decíamos, que no tenga esa velocidad de transmisión para acelerar una estrategia de respuesta, no va a ser priorizado. Entonces tenemos que ver y revisar estos conceptos también para reforzar nuestro modelo de gestión de riesgos. Y una serie de estrategias de retroalimentación, estrategias de restauración de datos, procedimientos de comunicación para poder asegurarnos que las estrategias tecnológicas de respaldo están siendo las adecuadas para poder asegurar el menor impacto posible al negocio. Entonces estamos hablando de una serie de estrategias que nos van a servir desde la contingencia tecnológica para atenuar el impacto en el negocio y por ende disminuir el riesgo operacional, ¿no? El impacto potencial que va a haber en el riesgo operacional. Señores, no sé si han habido preguntas, pero acá han habido unas preguntas. Permítame, voy a aprovechar los últimos minutos para las preguntas. A ver, vamos a ver, primeras preguntas de la sesión. Ok, se podría decir que contar con una arquitectura empresarial es necesario requisito para contar un buen gobierno corporativo. Yo te diría, mi estimada Silvia, que es parte de un buen gobierno corporativo, porque la alta dirección tiene también que conocer, no te digo que va a conocer cómo se programa un sistema, no va a conocer cuál es el nombre de un servidor, pero tiene que entender que las metas del negocio descansan sobre los objetivos, sobre las estrategias, los objetivos del negocio descansan sobre metas tecnológicas. Por ejemplo, si tú vas a crecer el 30% no sé, en cajeros automáticos, eso significa que tienes que tener más fierro tecnológico por detrás. Tienes que tener más capacidad de procesamiento, mejores enlaces de comunicación. No puede haber un objetivo de negocio divorciado de un soporte tecnológico. Por lo tanto, la arquitectura empresarial forma parte de este buen gobierno corporativo. Por eso los modelos GRC, software del tipo GRC, incorporan el concepto de arquitectura empresarial porque articula toda la organización. Articula procesos, sistemas, objetivos de negocio, articula riesgos y articula el gobierno. Porque el gobierno tiene que tener en cuenta todos estos componentes para poder ver y decidir
cómo el gobierno tecnológico asiste al negocio para la toma de decisiones.